vamos a trazar las medianas de un triángulo acutángulo. Para eso pues ya he prediseñado un triángulo acutángulo cuyas medidas pues también ya las de los ángulos también ya las he realizado con un graduador o transportador. Entonces voy a unir los vértices con este marcador negro para que visualicemos mejor los trazos de los lados de ese triángulo. Entonces aquí tenemos este lado y nos faltaría por último el trazo de este otro. Listo. Entonces este lo vamos a llamar el vértice A, vértice B, vértice C. Lado opuesto del vértice A minúscula, lado opuesto del vértice C minúscula, y lado opuesto del vértice B lo vamos a llamar B minúscula. Bueno, entonces vamos a trazar lo que se llaman las medianas. Bien, este ángulo con el transportador, pues ya he medido los ángulos previamente, como les mencioné ahora. Este ángulo mide 48 grados, ¿sí? Luego es un ángulo agudo. Recuerde que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Este ángulo, escojo el centro del transportador, lo ubico en el vértice, ¿sí? Bien ubicadito, y hago conseguir esta línea que ustedes ven acá, que es una línea horizontal en relación pues al lado, al centro que acabo, al centro del transportador, y midiendo los grados nos da 79 grados, o sea, casi 80, pero no llega a los 80, 79 grados. Luego es un ángulo agudo, y por último medimos este 53 grados. ¿Listo? 53 grados, que también es un ángulo agudo. La suma de 48 más 53 da 101, 101 más 79 da 180. Recordemos que uno de los teoremas fundamentales de los triángulos es que la suma de sus ángulos internos da 180. Bueno, entonces vamos a trazar las medianas. Podemos hacerlo de dos maneras, por ejemplo, cogiendo la regla, midiendo la longitud y sacando el punto medio, ¿cierto? Esa puede ser una manera. Con la regla, midiendo la longitud y sacando el punto medio de cada uno de los lados. Bueno, pero si lo realizo con el compás, puede ser que sea más preciso. ¿Por qué? Porque las medianas van de los vértices al lado opuesto, toca el punto medio del lado opuesto. Entonces, la mediana trazada desde el vértice A sería una línea que va de este vértice A y toca el punto medio del lado opuesto. Del punto B toca al punto medio del lado opuesto, y del vértice C toca al punto medio del lado opuesto, que en este caso sería el C. Para eso vamos a hacerlo con el compás. Vamos a encontrar punto medio de cada uno de los lados, ¿sí? Entonces nos ubicamos, por ejemplo, en el vértice C, y debo de abrir el compás de tal manera que la abertura de ese compás sea más de la mitad del segmento. Yo creo que ahí se ve claramente que es más de la mitad, ¿cierto? Lo puedo hacer más o menos aproximadamente, haciendo una aproximación, pero ahí se ve que es más de la mitad, ¿sí? Ahí se ve que es más de la mitad. Bueno, entonces vamos a hacer centro en C, trazamos un arco arriba, arco abajo, arco arriba y arco abajo. Con esa misma abertura hago centro en A y hago arco arriba. Fíjense que ya se están cortando los dos arcos, y hago arco abajo, que ahí se observa que también se están cortando los dos arcos. Entonces, esos dos puntos donde se cortaron los dos arcos, pues por ahí voy a hacer pasar el lado de la regla, ¿no? No va a trazar la línea, simplemente me voy a ubicar la regla. Ahí está.
Bien, entonces si yo trazara una línea, esa línea toca exactamente al punto medio. Entonces lo que voy a hacer es marcar el punto medio. Repito, yo lo voy a hacer, esta primera la voy a hacer así, pero ya saben cuál es el proceso. Voy a unir esos dos puntos donde se cortaron los dos arcos y donde toca al lado B, ese es el punto medio. Es decir, que este segmento es igual a este segmento, ¿sí? Este puntico lo puedo llamar P, por ejemplo, para mirar pues cuál es la denotación. Entonces, AP, el segmento AP debe de ser igual al segmento PC. Repito, el segmento AP debe ser igual al segmento PC para que sea el punto medio. Vamos a comprobarlo más o menos, ¿cierto? Entonces, la longitud es 7.4 más o menos, pues la mitad es 7.2. 14.4 sería 7.2. Ahí está, ¿sí? Mire que está bien. Por eso lo quise hacer con el compás para que fuera más preciso. Bueno, entonces, como yo sé que la idea es que siempre que yo vaya a hacer centro para trazar el punto medio es que sea mayor a la mitad. Bueno, aquí se ve que es mucho mayor. Yo quiero trazar el punto medio del segmento BC. Ahí se ve que es muchísimo mayor. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a disminuirlo un poquito al compás. Eso. Ahí está. Ahí se ve que es más de la mitad, ¿cierto? Bueno, entonces voy a hacer arco. Debo tener muy en cuenta para que no se confunda con los arcos anteriores. Arco por encima del segmento del lado A y por debajo. ¿Sí? Por encima y por debajo del segmento del lado A. Con esa misma abertura, sin modificar la abertura, voy a hacer centro en B. Y trazo arco por encima del lado A y por debajo, ¿sí? Es correcto, muy bien. Entonces ahí tengo estos dos puntos que son muy importantes porque eso me van a permitir encontrar el punto medio del segmento B. Entonces con la regla, bueno, yo lo voy a hacer con línea discontinua simplemente para que veamos bien el proceso, ¿cierto? Y aquí donde corta, voy a llamar el punto M. Ahí está, ese sería el punto medio del lado A. Ese mismo proceso pues lo vamos a hacer para el lado C. Entonces voy a coger el compás. Ahí se ve que es más de la mitad. Sí, se ve que es más de la mitad, sin embargo voy a abrir un poquitico más. Lo importante es que sea más de la mitad, porque si no es más de la mitad no se van a cortar los arcos. Entonces hago centro en A, al lado izquierdo del lado C y a su lado derecho, ¿sí? O si quiero lo hago completo, pues no hay problema. Listo. Ahora con esa misma abertura, conservando la abertura, hago centro en el vértice B y arco por encima del lado C. Mire que ya se cortaron los dos arcos y por debajo. Ahí se ve donde están los dos puntos de corte. Entonces, entre este punto y este punto, si yo trazo ese segmento, va a pasar por el punto medio del lado C. Ahí está. Bien. Ahí está. Donde corta al lado C, ese es el punto medio. MP, vamos a llamar este Q. ¿Sí? Punto medio del segmento AB o del lado C. Ese sería el punto medio. Bueno, entonces las medianas serían los segmentos. La voy a trazar con este marcador rojo, que van del vértice al punto medio del lado opuesto. O sea que del vértice B al punto P vamos a trazar la primera mediana. Ahí está, del vértice B al punto medio de su lado opuesto, que en este caso es P. Lo mismo vamos a hacer del vértice A al lado opuesto A minúscula, al punto medio que lo llamamos M, que ya lo habíamos encontrado. Vamos a trazarla, la otra mediana. Son 3 medianas. Listo, ya llamamos la segunda mediana.
Ahora vamos del vértice B al punto medio de su lado opuesto, que lo llamamos Q. Entonces vamos con la regla. Y esas tres medianas, si están bien trazadas, se deben de cortar en un mismo punto. Ahí se ve claramente que se cortaron en un mismo punto. Este punto donde se cortan esas tres medianas, vamos a sacarle una flecha, ¿sí? Y le vamos a poner el nombre aquí. ¿Cómo se llama? Se llama baricentro. Baricentro. También es llamado centro de gravedad. El centro de gravedad. Listo, o sea que ese es el punto, digamos, el centro de ese triángulo, que si yo le pongo un dedo ahí, lo recortara y le pongo un dedito ahí, y le pongo el dedo ahí, él se va a quedar en equilibrio. Ese es el centro del triángulo. ¿Listo? Una característica importante es que el baricentro o centro de gravedad de los triángulos, independiente del tipo de triángulo, siempre va a estar en el interior. Siempre va a estar en el interior. Y este, que es un triángulo acutángulo. Acutángulo. Y si fuera obtusángulo, también el baricentro, el centro de gravedad, estaría en el interior de ese triángulo. Listo, bueno, hasta aquí. Espero que hayamos aprendido a trazar las medianas y el baricentro de un triángulo, en este caso acutángulo.